Instrucción concerniente a la diferencia entre Om y I Am, Saint Germain. La expresión oriental para yo soy es Om. Más o menos es lo mismo que I Am, como significación para el mundo occidental. I Am significa yo soy, en inglés. En lo que me concierne, prefiero con mucho la expresión yo soy porque esta significa claramente Dios en acción en el individuo. Om, siguiendo la comprensión oriental, significa una presencia universal y no da al discípulo una idea tan exacta de la presencia divina yo soy, obrando a través de las individualidades. Esta diferencia en la comprensión explica las condiciones sociales que existen en la India. Centenares de millares de seres, a causa de la confusión de las castas, han caído en el error consistente en creer que la entonación Om es lo único necesario en su vida. Cierto es que el empleo de Om produce una actividad en numerosos casos, pero Om tiene por consiguiente pocos efectos prácticos. El método de los maestros ascendidos a través de las edades, desde tiempo inmemorial, ha sido el empleo consciente de la presencia yo soy. Es preciso reconocer y aceptar plenamente a Dios en acción en el individuo, atrayendo así siempre más la plena actividad inteligente de la presencia divina en el hombre. La más simple y la más poderosa afirmación que puede hacerse es yo soy. Al mismo tiempo, es necesario recordarse que yo soy aporta consciente o inconscientemente la plenitud de la energía divina en acción a nuestra vida. Emplead siempre yo soy y no Om. Diferencia entre la oración y la llamada consciente o decreto. Saint Germain. Atraigo de nuevo vuestra atención sobre el hecho de que es absolutamente necesario llamar a la poderosa presencia yo soy conscientemente en acción, porque esta llamada da a los maestros, a las legiones de la luz y a los ángeles el derecho, la autoridad de prestar el servicio pedido, porque toda llamada hecha a la presencia yo soy debe ser ejecutada. La antigua idea de plegaria o oración, que ciertamente es bella, está lejos de tener la eficacia de estas llamadas conscientes a la presencia yo soy, que son millares de veces más poderosas porque millares de discípulos las repiten cada día. La oración dirigida a Dios, como una presencia universal, contiene generalmente una forma de duda, una incertidumbre. Se espera recibir una respuesta a la oración, mientras que en la llamada consciente o decreto vibre de certidumbre absoluta de que el resultado se manifestará, puesto que es el Cristo, Dios en nosotros, quien expresa la voluntad divina por la boca de su vehículo físico. Significación exacta de la palabra alma, dada por el gran maestro de Venus, Victory. Todos habéis oído la oración de los tiempos pasados. Dios, salva mi alma. Ahora bien, el alma es vuestro cuerpo de deseos, vuestros sentimientos humanos, vuestro pasado. Es como decir pasivo. Es, en suma, eso que ha creado toda la discordia que os perturba en tanto que individuos. La palabra alma, como se emplea corrientemente, no es por consiguiente y en manera alguna un sinónimo de la palabra Dios. La palabra alma debe reservarse para designar toda la energía descalificada, todo el psiquismo, toda la creación humana. Dios en el hombre, el Cristo, es la presencia de vida, la poderosa presencia yo soy. No tenemos por qué ocuparnos en detalle y constantemente en nuestra alma, de nuestro pasado. Pongamos todo esto en bloque en la llama violeta, que es la gracia, la misericordia divina. Perdonémonos y perdonemos a toda humanidad los errores del pasado, acusados por nuestra ignorancia, de las leyes divinas de la creación
las leyes del empleo de la energía y seamos al fin libres. El círculo y la cúpula de llama azul. Sanat Kumara. La discriminación es una de las más indispensables cualidades para un estudiante yo soy. Que vuestro entusiasmo no os arrastre a contactar acumulaciones de fuerzas destructivas que se desencadenen contra vosotros mismos. ¿No es esto indispensable? La verdad concerniente a esta presencia yo soy y a la actividad de Saint Germain puede y debe ser presentada por el poder del amor divino. Haced todo vuestro trabajo, tanto individualmente como en grupo, siempre envueltos en vuestro círculo de la llama azul. Estáis en este círculo de llama azul. Si pudierais ver este círculo de fuego, que es la llama azul, quedaríais extasiados. Sed siempre conscientes de que este círculo está ahí, invencible, alrededor de vuestro tubo de luz. Es una actividad diferente y aunque las dos sean protectoras, el muro de la llama azul es una actividad específica de esta protección. El gran Sanat Kumara recomienda especialmente la visualización de una cúpula de llama azul por encima de todo lo que tiene conexión con nuestra actividad yo soy. Esta cúpula de llama azul de la presencia y los maestros ascendidos proyectan a nuestra llamada e impide que nos toque la discordia, las limitaciones o imperfecciones. Vean, saliendo de esta cúpula, el dinero, los locales, todo lo que es deseable para el servicio de la luz, no solamente para nuestra actividad, sino para toda la humanidad. Instrucción concerniente a los colores. El empleo de la acción vibratoria de los colores es extremadamente importante para vuestra felicidad, vuestra salud, vuestra prosperidad y vuestra protección. La luz, la gloriosa luz blanca, es la pureza y el poder de la vida. Los colores claros y brillantes irradian más luz y por consiguiente más perfección. Ningún ser humano en la tierra puede esperar el goce de la felicidad, de la salud, de la prosperidad o de la perfección en la mente, el cuerpo y las actividades. Si se viste habitualmente de negro, de rojo o de otro color apagado o desunido y desbalanceado. La tasa vibratoria de estos colores es destructiva para el cuerpo de deseos y atrae las mismas vibraciones destructivas de la acumulación discordante masiva de toda la humanidad. La luz es vida. La luz es salud. La luz es prosperidad. La luz es protección. La luz espiritual, mental y física es lo que todos desean y a la que todos aspiran. Los bebés y los niños pequeños son muy sensitivos a los colores y con frecuencia las personas vestidas de negro, rojo u otros colores destructivos los aterrorizan. Rodeando a los niños de los colores oro, rosa, violeta, azul, claro y blanco, se les hace armoniosos y se les puede dirigir fácilmente. Las opiniones y teorías corrientes en lo concerniente a los colores no cambian la ley poderosa de energía y de vibración. La luz clara y brillante es más alta en vibración y excluye la imperfección. Solo después del gran cataclismo de hace 80.000 años, la humanidad conoce y emplea el rojo y el negro. Cuando se llama a los grandes seres para que obren en ciertas circunstancias, siempre emplean su ciencia de los colores para protegerse, recubriendo el plexo solar y el vaso de placas especialmente cargadas. Las vibraciones de la fuerza siniestra jamás os tocan en estos puntos, y muy especialmente en el plexo, que es la puerta abierta de nuestro cuerpo de deseos. Protejámonos, por consiguiente, empleando para nuestros vestidos y en nuestros ambientes interiores solo colores constructivos, luminosos. El gran director divino dice textualmente: ciertas personas dicen, esto no me concierne, yo no tengo necesidad de la llama violeta, yo no tengo miedo al negro o al rojo. Puede ser que no tengáis miedo a un tigre, no obstante, este es muy capaz de haceros pedazos. Queridos hijos de la luz, ¿cuál puede ser la causa de las desgracias
de la humanidad durante centenares de millares de siglos? Al principio fue naturalmente la propia discordia de los humanos, mas cuando hubieron generado una cierta cantidad, tomaron contacto forzosamente con todas las vibraciones discordantes correspondientes. El negro representa la muerte, el rojo la cólera intensa. Y cuando estáis discordantes, aceptáis estas vibraciones. Por la esclavitud y la dictadura de la moda y de la sociedad, continuáis empleando estos colores. Desgraciadamente, no es posible escapar a las consecuencias. Qué lástima. Cuando nosotros, seres perfectos y poderosos, echamos una ojeada sobre la vida social, plena de orgullos y arrogancia, decimos: ¿cuándo despertarán? No hablo de todos, pero algunos exageran su arrogancia. No condescenderían ellos a asistir a este servicio, por temor de que algunos de su círculo los vieran. Pero yo, un ser puro y magnífico, la autoridad y el gobernante de la corriente de la vida de la humanidad, yo vengo para asistiros. La gran diosa de la pureza ha salido del gran silencio a fin de ayudar a purificar a estos humanos que en su orgullo y arrogancia dicen: no podemos perder nuestro tiempo con pretendidos maestros ascendidos a esta así llamada poderosa presencia yo soy. No tenemos ninguna prueba de su realidad. ¡Qué locura! ¡Qué puerilidad! Un día la vida les dirá: al presente habéis agotado todos vuestros recursos. ¿Qué vais a hacer? Habéis derrochado vuestras posibilidades. Cada ser humano incorporado actualmente está en la bifurcación de dos caminos. Ya no se conceden otras incorporaciones para escoger. Necesario es decidirse ahora en los meses venideros. Pensáis que no conocemos la ley que gobierna esta tierra y a cada ser que la habita, cuando hemos dado obediencia a esta ley a fin de poder aplicar su poder invencible. Dudáis en conformaros a unas pequeñas reglas de vida que se os explican, mas nosotros damos obediencia a las grandes demandas y mandamientos cósmicos. El foco central de inteligencia y de vasta radiación de este sistema de mundos no es un mito, y es la primera vez desde hace mucho tiempo que la atención está fija en América. Llevar el color propio del día. Con el fin de recordar a los estudiantes, yo soy, a que acepten el amor, la radiación, el poder, los milagros y las bendiciones especiales que los maestros ascendidos difunden a través de cada color, que se lleve el color del día. Cada color es un foco de concentración especial para la cualidad que la poderosa presencia yo soy y los maestros ascendidos difunden siempre a través de las llamas y de los rayos de luz que dirigen. Así pues, si llevamos los diferentes colores indicados en la carta y el cuerpo causal, vierte su amor en el color apropiado cada día, se establece un equilibrio en todas las cualidades que los maestros ascendidos saben que nos son necesarias para curar, proteger y forzar la victoria, para que se manifieste en nuestro ser y en nuestro mundo para siempre. Cuando todo el grupo está vestido del mismo color, puede ser aumentada la intensidad de la radiación. La fuerza viva es mayor. Puede darse un mayor poder en respuesta a los decretos para asistir a los bien amados países de cada uno de nuestros seguidores y traer la paz al mundo. La ley de energía y de vibración es la ley de causa y efecto y no comete errores. Cuando las gentes no quieren obedecer a esta ley, significa esto que no desean otra cosa que la discordia y la destrucción en sus propios seres y mundos. Los maestros ascendidos nos han hecho el don más divino de toda la eternidad, la mayor bendición de toda vida, por doquier y siempre. No hay compensación para este don. Se otorga bajo las condiciones fijadas por los maestros ascendidos y no según los deseos de seres no ascendidos. Si esperamos ser liberados por la bien amada poderosa presencia yo soy,
y por los maestros ascendidos, no puede venir nuestra libertad, sino de conformidad con las directivas de los maestros ascendidos, porque ellos solo son eternamente maestros, dado en amor y obediencia al servicio de ellos para siempre. Yo soy su mensajero. Mr. Ballard. Prácticas. Lunes, dorado. Martes, rosa. Miércoles, blanco. Jueves, verde. Viernes, oro rubí. Sábado, violeta. Y domingo, azul. En nuestro servicio estas cosas son a veces poco practicables. Así que preconizo siempre el blanco, que permite o deja pasar cualquier color. No queremos establecer diferencias sobre rayos y días. Las prácticas son solo eso, ejercicios. ¿Qué dice nuestra amada presencia interna acerca de cómo ponerlos en práctica? Hay muchos estudiantes que trabajan durante un tiempo con una sola llama o rayo, y debido a esa concentración han conseguido resultados sorprendentes. Las dudas, discusiones o rechazos no son parte del camino hacia la presencia mágica. La línea del corazón es la que mide y ve. Sabemos que el amor une todas las dimensiones, todas las cosas. Es nuestro diálogo permanente con la vida que está en continuo fluir.